Hola, hola, un vídeo más en el canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra. Soy Josep. Bienvenidas, bienvenidos al canal. Es un canal sobre radiestesia, sobre trabajos de olivos y demás. Y bueno, hoy vamos a realizar un ejercicio de radiestesia con un huevo. Con un huevo vamos a ver y analizar una corriente de agua. Nos tenemos que pensar e imaginar que esta corriente de agua que tenemos aquí, que es un pequeño río, está en el subsuelo. Imaginemos que está a 50 metros en el subsuelo. Y vamos a realizar, es para que vean el ejercicio, y lo vamos a realizar con un huevo duro, en este caso, un huevo hervido, un huevo duro, y vamos a ver cómo se levanta el huevo de la palma de la mano cuando detecta el agua. Estos son herramientas, lo mismo que la varilla de Zauri, son herramientas que utilizamos los zauríes para detectar agua. Con un huevo simple, con un huevo sin que sea huevo duro, sin hervir, también podría servir. En este caso es un huevo duro, pero puede ser un huevo normal, de toda la vida, de los del súper, o de las gallinas camperas, o donde sea. Vamos a hacer el ejercicio sin más y vais a ver cómo el huevo está en posición de reposo y cómo se levanta al detectar el agua. Previamente hacemos un ejercicio de conexión, trabajamos con energías, la radiestesia es energía siempre, y previamente hacemos un ejercicio de conexión con el agua. Pensamos en agua corriente en este caso, y el huevo nos va a transmitir la energía de esta agua a través de nosotros y se va a levantar de la palma de la mano. Vamos a verlo acto seguido. Partimos en posición de reposo hasta que lleguemos a la corriente. El huevo está tumbado, como podéis ver. Espero que lo puedan distinguir. Está tumbado. Bien. ¿Y qué ocurrirá cuando entremos en la corriente de agua? Se va a levantar. Bien. Vamos a hacer el ejercicio acto seguido. Vamos a verlo. Fíjense cómo el huevo se levanta. Ahí lo pueden ver. ¿Qué ocurre si nos apartamos de la corriente? Mira, está ahora arriba. ¿Qué ocurre si nos apartamos de la corriente? ¿Veis cómo baja? ¿Cómo está tumbado? Vamos a acercarnos a la corriente. Fijaos cómo poco a poco sube. Lo podéis ver y apreciar cómo se levanta. Si nos alejamos de la corriente de agua, el huevo se tumba. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Vamos a hacerlo con dos huevos. Dos huevos duros, uno en cada mano para que lo veáis cómo van a la par. Cuando llegamos al agua se van a levantar. Fijaros, poquito a poco vamos caminando hasta la corriente. Fijaos. Aquí lo podéis apreciar sin que se caigan. Importante. Vamos a hacerlo por ahí desde aquí, a ver si intento que se vea el plano en la cámara. A veces es complicado esto. Vamos a verlo. Ahí, cómo se levantan solos. Cuando llegamos al agua, fijaros, completamente erguidos. Si nos alejamos de la corriente, caen. Bien, lo pueden realizar ustedes mismos, se concentran previamente en el objetivo que van a buscar, en este caso es agua corriente, y con un huevo de la cocina, un huevo cualquiera del supermercado, de donde sea que lo compren, pueden realizar el ejercicio. No hace falta que esté hervido, no hace falta que esté duro. En este caso están hervidos porque el trayecto era un poquito largo y podría haber un accidente por el camino, así que en este caso lo hago con un ejercicio con huevo duro. Bien, vamos a repetirlo otra vez para que lo vean, para que entiendan cómo es el ejercicio. El huevo está tumbado, llegamos al agua, el huevo, como podéis ver, se levanta, erguido completamente. ¿Lo veis? Nos alejamos de la corriente, el huevo cae. Estamos en agua corriente, el huevo se levanta.
Ahí lo podéis ver. Bien, ahora lo vamos a hacer con una varilla de Zaurí. Es un instrumento que utilizamos para buscar aguas subterráneas, para buscar venas de agua en el interior, en el subsuelo. Vais a ver. Esto es una varilla de Zaurí, en este caso, una varilla metálica de cobre. Vamos a ver. Bien. Y vamos a buscar el agua con la varilla de Zaurí. Lo mismo que con el huevo, con cualquier instrumento que nosotros tengamos, pensamos en agua corriente y nos lo va a marcar. Esta agua que está superficial, tenemos que pensar ahora que está en el subsuelo, que está a 50 metros, a 100 metros, en el interior de la tierra. Mediante estos instrumentos detectamos esta agua. Pensamos siempre concentrándonos en lo que vamos a buscar. En este caso vamos a buscar agua corriente. Con la varilla de Zaurí, en este caso, se va a cruzar cuando entremos en el agua corriente. Claro, aquí estamos encima del agua corriente y nos alejamos. La varilla vuelve a su posición de prospección, de búsqueda, posición frontal. Vamos hacia la corriente, la varilla se cierra automáticamente. ¿Bien? Esto es energía, es radiestesia. En radiestesia, recuerden, trabajamos con energías. Si buscamos agua corriente, mediante estos instrumentos nos lo va a marcar. Lo mismo que con el huevo. Ahora lo vamos a hacer con la varilla de Zaurí y con el huevo duro que hemos traído para hacer el ejercicio. Vamos a hacer ambas cosas a la par. Una mano, sujetamos el huevo en posición horizontal, tumbado. En otra mano tenemos la varilla de Zaurí y vamos a prospectar. Pensamos en agua corriente. Siempre importante este ejercicio de concentración. Antes de realizar cualquier prospección nos tenemos que concentrar. Bien. Espero que puedan verlo. Vamos a acercarnos a la corriente y automáticamente la varilla se cruza y el huevo se levanta. Bien, fijaos. Espero que no se caigan. Bien, se levanta. Nos alejamos, se tumba, la varilla vuelve a su sitio. Vamos a la corriente. Se cruza el huevo en posición vertical. Nos alejamos de la corriente. Se tumba el huevo, la varilla vuelve a su posición inicial. Vamos a realizarlo otra vez. Que quede bien visto, bien claro, que lo entiendan bien. ¿Correcto? Ahí estamos. Dentro de la corriente de esta agua. Nos alejamos. Todo vuelve a su origen, a su posición de prospección. Mediante estas herramientas prospectamos por las fincas, por los campos, por los bosques, por donde haya que hacer la prospección, donde seamos requeridos, los zauríes. Trabajamos con estas energías, con péndulos, con ramas de olivos, con varillas de Zaurí. Con un simple huevo duro encontramos agua. ¿Cómo? Concentración, autoconfianza. Una clave muy importante es la autoconfianza. Es vital. Vital para encontrar agua. Autoconfiar en nosotros mismos. Pensar en agua corriente y prospectar. Y verán y se van a sorprender de lo que son ustedes.